Tenemos a la doctora Clarlin Cáceres Bloise. Ella es médico gastroenteróloga y con ella vamos a hablar del Helicobacter pylori. Saludos, doctora, buenas tardes, bienvenida a Mis Doctores. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para hablar con ustedes acerca de este tema tan importante. El Helicobacter pylori, ¿qué es eso? Eso es un bicho. La gente dice, ay, que me salí con un bicho en el estómago. Así mismo. ¿Afecta el estómago? ¿Afecta el intestino? ¿Qué es el Helicobacter pylori y qué parte del tracto gastrointestinal puede afectar? Bien, el Helicobacter pylori es específicamente una bacteria. Es una bacteria que tiene la capacidad de afectar la mucosa específicamente del estómago y también parte de la mucosa de intestino delgado, específicamente de la parte de duodeno. Esta bacteria es una bacteria que se encuentra aproximadamente en la mitad de la población mundial, pero que no todo el mundo va a desarrollar síntomas de la misma. Ahora bien, No, pero, su pres... Ajá, dígame, doctor. doctora, espérese, que usted nos da un dato que para nosotros. Yo me tuve que agarrar de aquí de la mesa. Doctora, el Sí, así es. 50% del mundo tiene Helicobacter pylori. Estamos hablando de más de 3.500 millones de Así mismo. personas. Lo que pasa es que en unas Doctora, ¿cuál es una personas, epidemia? así mismo, ¿Eso es una epidemia? inclusive una de las metas del año pasado de la Organización Mundial de la Salud era la erradicación o tratar la erradicación de esta bacteria. Pues esta bacteria, a pesar de que, como dije, se encuentra en el 50% de la población, pues generalmente no produce síntomas. Produce síntomas en una porción de la población y en otra porción de la población pues no va a producir síntomas. Sin embargo, Doctora, ¿y cómo? eh, Sí, sin sí, nos embargo, decía. lo que provoca el Helicobacter pylori asintomático es un mayor riesgo de muchas enfermedades a nivel de específicamente de estómago y duodeno, como son la gastritis, las úlceras, y ya en casos de presencia de Helicobacter ya por largos años, 20, 30 años, pues puede aumentar el riesgo de patologías tan importantes como es el cáncer gástrico, los linfomas también a nivel de la mucosa del estómago, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la erradicación de la misma. Doctora, ¿y cómo se transmite esta enfermedad que hay tanta gente contaminada? ¿Esto se transmite por el aire también? No, por el aire no. No. Mire, doctor, lo que pasa con el helicobacter es que la transmisión generalmente viene de manera fecal oral. ¿Qué quiere decir esto? Que se contamina una persona por la presencia o el contacto con alimentos que están contaminados con personas que tienen, o sea, con heces, que están contaminados con heces fecales de personas que tienen la patología. También se ha visto la presencia del helicobacter a nivel de la cavidad oral, por eso se dice que puede haber transmisión de Con manera huesito. oral. Con huesito también. Inclusive sí, Ah, porque sí, doctora, sí por se eso se mezcla con el hueso. recomienda que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que resulta positivo para helicobacter y ese paciente tiene su pareja o tiene una pareja en el momento, esa pareja también se realice test para detectar si presenta el helicobacter o no en el momento. Y se habla de que la transmisión más importante de la bacteria tiene lugar en la niñez. La Ok. mayoría de personas que se contagian de Helicobacter lo hacen durante la infancia. Lo que pasa es que por características que tienen los niños, de que tienen una inmunidad diferente a nosotros los adultos, es ya en la adultez que la mayoría de personas empieza a manifestar el Helicobacter. ¿Cómo es el estado entonces de la enfermedad, sabiendo que estos pacientes se van a estar toda la vida con Helicobacter? La transmisión se puede dar en cualquier momento cuando hay un aumento en las colonias, en un momento Así mismo. específico, o siempre ese paciente puede contaminar. No. Lo primero es que depende del estado inmunológico
de la otra persona y también va a depender de la carga que tenga la persona que contagia a la otra persona. Ahora bien, por eso es que hablamos de la importancia de la erradicación de la bacteria, porque si usted está, por ejemplo, con síntomas leves o es usted, por ejemplo, un paciente que se somete a un cribado de Helicobacter hasta sin tener síntomas y resulta positivo. Si usted resulta positivo para Helicobacter, lo ideal es, a pesar de que no tenga síntomas, tratarlo y eliminarlo, para de esa manera evitarle a usted el riesgo de padecer enfermedades y a un tiempo también de contagiar a otras personas. Sobre todo, como sabemos, en poblaciones como la nuestra, que son poblaciones con características específicas de no industrializadas, en las que podemos tener contagio fácil por contaminación de alimentos, por contaminación oral, por contaminación con fluidos de otras personas. Es importante que si lo encontramos entonces positivo, pasemos a tratarlo para eliminarle tanto el riesgo a usted de tener la enfermedad como el riesgo de que lo pueda transmitir a otra persona. Doctora, usted hablaba de síntomas. ¿Qué síntomas presenta un paciente que tiene Helicobacter pylori en forma aguda? Porque la fase silente yo me imagino que es asintomático. Pero cuando está en forma aguda, ¿qué síntoma presenta? El paciente puede presentar dolor abdominal, específicamente a nivel de abdomen superior. Puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, puede presentar sensación de, como decimos, de que los alimentos se le quedan detenidos o de que no hace la digestión de manera adecuada. Puede presentar abundantes gases, puede presentar acidez y la presencia de reflujo, que es lo que conocemos como las personas dicen, la agrura que les sube a nivel de la garganta y puede llegar a la boca. También pueden tener esos pacientes anemia, eh, por ejemplo, anemias ferropénicas que no se conoce la causa. Pueden tener esos pacientes ya en caso de que presenten una úlcera y de que esa úlcera se encuentre activa, datos de sangrado como son la presencia de heces oscuras que conocemos como melena o la presencia de vómitos con sangre también, podrían ser síntomas. Ya en casos más graves, como los pacientes que pueden llegar a tener un cáncer gástrico, pues entonces pueden presentar pérdida de peso, ya descompensación general, etcétera, etcétera. Pero los síntomas agudos vendrían siendo el dolor y los síntomas dispépticos como la acidez, el reflujo, las náuseas, los vómitos, etcétera. ¿Influyen la raza, los hábitos para que desarrollen Helicobacter pylori? ¿Es más frecuente en algún grupo en especial? Sí, es más frecuente específicamente en la raza negra y en la raza latina que en los blancos, porque es más frecuente en países como el nuestro, países tercermundistas que tienen quizás menor acceso a diferentes sistemas de salud o a higiene, por ejemplo, a adecuada trata de agua, adecuada lavado de alimentos, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver si tenemos una llamadita. Saludos, buenas tardes mis doctores. Díganos su pregunta. Saludos, se fue esa llamadita. Pueden comunicarse con nosotros 809-226-8875. Es la vía de comunicación que tenemos. Estamos conversando con la doctora Clarelyn Cáceres Bloise. Ella es gastroenteróloga y estamos hablando de Helicobacter pylori. Doctora, vamos a ver si esta llamadita podemos sacar. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Sí, díganos. Le dio Helicobacter. Ah, pero a usted le fue bien. Perfecto.
Ok, gracias por su aporte. Doctora, un oyente que dice que ella le dio Helicobacter y rebajó 50 libras, pues la puso una modelo también. Lo que pasa es que los síntomas dispépticos que provoca el helicobacter, la misma acidez, las náuseas y los vómitos son bastante, o sea, descompensan bastante a un paciente. Y también la parte del tratamiento puede ser un poquito desgastante para el paciente. Bien, doctora, ¿cómo hacemos diagnóstico de Helicobacter pylori? ¿En sangre, en heces o en saliva? Usted me va a contestar eso después que regresemos de esta pausa comercial.